hermanos y hermanas, sin más demoras, al Evangelio que Dios nos dirige en el día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mientras iban subiendo a Jerusalén, Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo por el camino: ya estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo azotarán y lo crucificarán, pero resucitará al tercer día. Entonces, la madre de Santiago y Juan se acercó con sus hijos a Jesús y se arrodilló para pedirle un favor. Jesús le dijo: ¿qué quieres? Y ella respondió: aquí tienes a mis 2 hijos. Asegúrame que cuando estés en tu reino, se sentará uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús dijo a los hermanos: no saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo tengo que beber? Y ellos le respondieron: podemos. Y Jesús replicó: ustedes sí beberán mi copa, pero no me corresponde a mí el concederles que se sienten a mi derecha o a mi izquierda. Eso será para quienes el Padre lo haya dispuesto. Los otros 10 se enojaron con los 2 hermanos al oír esto. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, que se haga el servidor de ustedes. Y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Seguimos en el tiempo de Cuaresma. Hoy estamos en el miércoles de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Palabra de Dios hoy es tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos 17 al 28. Un evangelio que nos va a ayudar a profundizar más en lo que estamos haciendo en este ejercicio cuaresmal. Acuérdate que estamos como en un retiro. Estamos buscando orientar correctamente nuestra vida hacia la voluntad de Dios, repensar nuestra vida y ubicarla dentro de la voluntad de Dios. Estamos desarrollando un nuevo hábito de mente, un nuevo hábito de pensar, reeducándonos en las cosas de Dios. Y hoy la palabra de Dios no se queda atrás, hermanos y hermanas. Vamos a usar también la primera lectura tomada de Jeremías 18, versículos 18 al 20, brevemente, pero que es suplemento para lo que vamos a reflexionar hoy. También el Salmo 30, que no lo vamos a descuidar. Y la palabra de Dios encierra, hermanos y hermanas, un cuestionamiento para todos nosotros. Es un momento de una súplica, es un momento de una oración, de una petición de parte de una madre hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero lamentablemente la petición que hace esta madre por sus hijos, Jesús no la puede conceder. Y Jesús explica el porqué. Y si tú eres madre y si tú eres padre, tú quieres lo mejor para tus hijos y para tus hijas. Y no solamente pensemos en padre o madre. Pensemos en hermanos que somos los unos de los otros, en la familia, en el esposo, en la esposa, en los amigos que tenemos. Queremos lo mejor para los demás. Y siempre en nuestras oraciones, conociendo lo que le pasa al prójimo, los incluimos en nuestra oración y en nuestras súplicas y le pedimos a Dios por ellos. Pero lo que vemos hoy en el Evangelio es que supuestamente y aparentemente lo que pide esta madre por sus hijos no está al alcance de Jesús el Señor. Hay cosas en la vida, hermanos y hermanas, que hay que seguir unos pasos y no se pueden saltar, no se pueden esquivar. Y el Evangelio de hoy trata acerca de eso. En una petición, una súplica que se hace a Dios, tanto como en la vida espiritual, tanto como en la vocación cristiana, en ese camino de la santidad y de la perfección que hemos discutido aquí en nuestra espiritualidad, es como una escalera cuando se sube. Tú tienes que seguir los escalones paso a paso. Si tú subes los escalones y tratas de evitar y de saltar algún escalón, vas a tropezar. Por lo tanto, es necesario pasarlo uno a uno
y no evitar pasarlo. En el camino de la vida cristiana y de la santidad es igual. Es un camino recto que lleva a la santidad, a la perfección, a la espiritualidad. Si yo trato de buscar algún tipo de desvío, ¿no? Algún tipo de ruta corta que me saca de pasar por donde tengo que pasar, yo me corro el riesgo de perderme o de no tener la experiencia de haber pasado por donde tenía que pasar porque lo evité. Fue un atajo. La vida, hermanos y hermanas, los logros en la vida, cuando se buscan a través de los atajos y el conseguir las cosas fácilmente, lleva a terribles consecuencias en la vida. Hoy vamos a estar hablando de esto en la palabra de Dios y quiero que lo integremos a este retiro que estamos haciendo hoy aquí en nuestro segmento del Evangelio del Día y de la reflexión. Mira la idea fuerza que tenemos para hoy. Jesús concede lo que no se le quiso pedir y no da lo que se le pide. Este principio es básico y tenemos que tenerlo claro nosotros los que estamos buscando vivir una cuaresma a profundidad seria delante de Dios. Porque no es que Dios no conteste nuestra petición, es que Dios no nos va a dar lo que pedimos y sí nos va a dar lo que no pedimos. Siempre nos va a dar algo, pero no necesariamente lo que queremos, sino lo que necesitamos. De eso trata hoy la palabra y la reflexión de Dios. Jesucristo está en el tercer anuncio de su pasión, de su muerte y de su resurrección, aunque se presta más atención a la pasión y a la muerte porque la resurrección de entre los muertos, volver a la vida, era algo novedoso que no se conocía y con lo que más la gente se identificaba era con el dolor, el sufrimiento y con la muerte. Aquí queremos entender algo. ¿Quién es esta mujer? Esta madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quién es esta mujer? Y yo quiero decirte brevemente, y voy a entrar como en algo de teología, pero es que yo quiero que tú sepas que esta es una buena mujer. Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo, y Zebedeo es el esposo, y los hijos son Santiago y Juan. Gente buena, hermanos y hermanas. Estamos hablando de gente comprometida con Cristo. Estas personas y Salomé, hermanos y hermanas, el nombre lo sacamos porque así podemos nosotros concluirlo de Marcos 15, versículo 40, de Mateo 27, versículo 56 y de Juan 19, versículo 25. Esta mujer, esta madre que le hace esa petición a Jesús se llama Salomé. Tanto el padre Zebedeo como los hijos Santiago y Juan son conocidos en la palabra de Dios como que eran pescadores. Eso está en Mateo 4, 21, Marcos 1, 19 al 20. Y esta familia de Salomé, Zebedeo, Juan y Santiago es una familia acomodada. ¿Y cómo lo sabemos que era una familia pudiente? Porque tenían jornaleros, tenían empleados, gente que trabajaba para ellos. Salomé, hermanos y hermanas, esta madre que le hace la petición a Jesucristo es una discípula de Jesús desde el comienzo de la vida pública. Y te estoy diciendo todo esto para que podamos relacionarnos con ella, identificarla con ella y en conclusión aprender la lección que ella recibió en la palabra de Dios hoy. Desde el principio vemos a Salomé con Jesucristo en Mateo 27, capítulo 55 al 56, en Marcos 15, capítulo 40 al 41. Esta mujer, dice la palabra, que siguió a Jesús desde Galilea a Jerusalén a pie. Son 100 kilómetros, hermanos y hermanas. Entonces esta mujer estaba entregada, creía en Jesús y seguía a Jesús. Además, dice la misma palabra ahí mismo, que le servía. Esta mujer Salomé, esta madre, hermanos y hermanas, está presente en la muerte de Cristo y no abandonó a Jesús. Ella vio el dolor de Cristo, el sufrimiento de Cristo por nosotros, ocularmente. Nos recuerda Marcos 15, versículo 40 al 41. Esta mujer Salomé, esta madre que le hace la petición a Cristo, estuvo con las mujeres para ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo aquel viernes o sábado en la mañana. Dice Marcos capítulo 16, versículo 1. Y ella también supo de la buena noticia que dieron los ángeles de que Jesucristo había resucitado entre los muertos. Por lo tanto, tiene un privilegio que muchos hombres no tuvieron en el tiempo de Jesucristo el Señor. Quería darte esa información como introducción para que veas qué tipo de persona era Salomé, Zebedeo,
Santiago y Juan. Gente buena, gente que escuchó la palabra de Dios, como tú y yo, que venimos de una familia buena, que va a misa, que reza, que busca de Dios, que quiere entender las cosas con altas y bajas. Claro que sí, que se alterna lo bueno y lo malo, claro que sí. Ahora, vamos al centro de lo que la palabra de Dios hoy nos quiere ofrecer. ¿Cuál es la equivocación de Salomé? ¿Cuál es la equivocación de esta madre en su petición, en su súplica, como una mujer que ha vivido todas esas experiencias que te narré al principio? Es esta, hermanos y hermanas. Salomé, su equivocación es que un momento de su vida en que ella ejerce su rol y su papel como madre, se ciega ante el entendimiento de Jesucristo el Señor, lo cual nos puede pasar a todos nosotros en cualquier momento, en la posición que estemos, como padre, como madre, como hijo, como hija, como hermano, como hermana, como feligres, con nuestros amigos, con nuestras amigas. Un momento en que el amor de nosotros, de madre hacia un hijo, padre hacia una hija, se ciega por un momento y dejamos de entender y de comprender lo que Jesucristo quiere. Así lo vemos en Mateo capítulo 18, 28. ¿Por qué decimos esto? En Mateo 18, 28, Salomé se habrá tenido que enterar, y si no se enteró ella, se enteró por sus hijos, por Santiago y Juan. En Mateo 18, 28, Jesucristo hace una promesa a los discípulos muy seria. Y él le dice a los discípulos que los 12 se van a sentar en tronos para de allí juzgar a las tribus de Israel. Esto, hermanos y hermanas, tuvo que haberlo escuchado Salomé, Santiago y Juan. O sea, ustedes se sentarán en algún momento en los tronos para juzgar a las tribus de Israel. Y aquí sucede algo muy importante, porque a pesar de que es la petición de la madre y la súplica de la madre por sus dos hijos, cuando Jesús responde a la solicitud de la madre, realmente se dirige a Santiago y Juan y no a Salomé, por lo que debemos de concluir que Santiago y Juan parece que le llevaron a la madre la súplica: ve donde el maestro y solicítale que cuando llegue ese momento en que nos vamos a sentar en los 12 tronos para juzgar a las naciones y a las tribus de Israel, estemos uno a la derecha y uno a la izquierda. Esa pudo haber sido una de las posibilidades, y lo decimos porque Jesucristo se dirige a cada uno de ellos dos. De hecho, la palabra dice que cuando Jesucristo le dice no saben lo que piden, se lo dijo a Santiago y Juan, no se lo dijo a Salomé. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que ver, que ella lo que está pidiendo para sus hijos es un lugar o un puesto de poder para sus hijos en esos tronos. Puesto de poder y con una exigencia bastante clara, ¿no? A la derecha y a la izquierda. O sea, ser la mano derecha e izquierda del jefe. Ponlo desde ese punto de vista. Bueno, como madre, hermanos y hermanas, toda madre estima a sus hijos. Y eso lo sabemos todos nosotros. Y como amigos estimamos a nuestros amigos. Como esposo, como esposa, estimamos a nuestra esposa y nos queremos lo mejor. Y también para nuestros hermanos. Nosotros siempre queremos lo mejor y esta madre quiere también lo mejor para sus hijos. ¿Qué madre no hace eso? No quiere lo mejor y el mejor provecho para sus hijos. Pero a pesar de que queremos lo mejor para los demás, incluso para mí, en la súplica y en la oración con Dios, a mí jamás se me puede olvidar, hermanos y hermanas, que Dios da la gracia al que es humilde. Eso nos lo recuerda Santiago en el capítulo 4, versículo 6. Dios da la gracia al que es humilde. Acuérdate de la idea fuerza. Jesús concede lo que no se le quiso pedir y no da lo que se le pide. Por lo tanto, Dios concede la gracia a aquel que es humilde. Y Cristo ha recordado, hermanos y hermanas, que el primero en el reino de los cielos debe ser primero entre los servidores, entre los que sirven. Eso siempre lo debemos tener nosotros en cuenta. El servicio es lo que motiva a Cristo, ese es el plan, eso es lo que Él quiere. Esa ayuda al prójimo, esa caridad que se está buscando, esa asistencia, ese consuelo, ese proveerle a los demás. Pero el poder, la posición, pues hermanos y hermanas, eso como que no va. Aquí lo que tenemos que
ejercitar en nuestra cuaresma y en este ejercicio cuaresmal es pensar, hermanos y hermanas, aprovecha este tiempo de la cuaresma para pensar qué es lo que mueve al mundo. Cuando vayamos a hacer súplicas, cuando vayamos a hacer oraciones, cuando vayamos a presentar nuestro caso, nuestra situación, nuestra circunstancia ante Dios, piensa y haz este ejercicio. ¿Qué es lo que está moviendo al mundo? El espíritu del mundo y lo que mueve a la sociedad y a muchos hombres y mujeres es la promoción y también el ascender. La promoción y el ascender. Y de hecho algunos quieren ascender sin experiencia, saltándose la experiencia. Algunos quieren ascender a través de palas y amigos que los puedan llevar a posiciones de poder, a posiciones de supervisores. Algunos, incluso por alcanzar la promoción y el ascenso, hacen daños a los que están en esos puestos para que entonces salgan y ellos que están en turno puedan ocupar la posición. Eso es grave, hermanos y hermanas. A veces el mundo se mueve así, y tú y yo lo sabemos, van en busca de la promoción, van en busca del ascender, porque envuelve más dinero, envuelve más conexiones, envuelve menos trabajo, porque estoy en una posición pues de altura y de supervisión. Y esto lamentablemente se puede colar en nuestra espiritualidad sin darnos cuenta. Este tipo de mentalidad, hermanos y hermanas, puede entrar y penetrar nuestra vocación cristiana, nuestra espiritualidad, la santidad y la perfección a la que estamos llamando. Cuidado con esto, la forma en que se manifieste la promoción o el ascenso. Puede ser hasta dentro de la misma religión, dentro de la misma fe, dentro de la misma institución de la iglesia, dentro de la misma estructura de la iglesia, dentro de las mismas normas del grupo apostólico o de la misma jerarquía de la familia. Tenemos que tener cuidado en ese sentido. ¿Qué debemos entender nosotros en esta reflexión? Dios, hermanos y hermanas, y eso tú y yo lo sabemos y lo hemos discutido, aquí no cabe duda de que Dios nos quiere sanos. No cabe duda de eso. Dios nos quiere en prosperidad. ¿No ve que sanos podemos servir mejor a los demás y podemos cumplir con Él? Y en prosperidad también Dios nos quiere, no cabe duda de eso. La prosperidad en mi vida, el ganar más dinero, el tener más dinero, si lo llevo a cabo como mi vocación cristiana manda, puedo hasta crear una fundación para ayudar al prójimo, crear albergues, asilos, ayudar a hospitales que se dedican al cáncer pediátrico y dar grandes donativos. O sea, podemos ser prósperos en ese sentido. Nos quiere sano, nos quiere próspero, nos quiere felices también, porque la felicidad viene por parte de Dios, se origina en Dios la alegría y el gozo. Y también Dios nos quiere realizados en la vida, eso no cabe duda. Realizados quiere decir que logremos lo que queremos, pero conforme a su voluntad. Ahora, dentro de eso que Dios quiere para todos nosotros y es voluntad de Dios bien hecha, uno no puede olvidar que Dios también, hermanos y hermanas, quiere que enfrentemos el dolor. Dios también quiere que enfrentemos el sufrimiento. Dios también quiere que enfrentemos el sacrificio. Y date cuenta de eso. Yo no puedo saltar, hermanos y hermanas, en mi vida el escalón que me lleva a enfrentar el dolor y el sufrimiento, porque Dios quiere que yo me enfrente a eso, el sacrificio. Es como tomar un elevador y no subir las escaleras para llegar rápido y sin el ejercicio de subir los escalones. La fe, hermanos y hermanas, hemos dicho aquí, tenemos que tener presente en nuestro ejercicio de cuaresma, la fe no es para pasarla bien en el mundo. La fe no es para pasarla bien. La fe es para poder enfrentar el dolor y superarlo en el nombre de Dios, pero hay que pasar por él, y el sufrimiento también, y el sacrificio también, eso es parte. Yo no puedo buscar un desvío, yo no puedo buscar un atajo, yo no puedo pasarle por encima, yo no puedo de alguna forma ser cobarde, renunciar, retirarme, quitar las manos de los duros trabajos del Evangelio porque yo no quiero pasar por eso. Nosotros podemos caer en el error de Salomé y tú y yo no queremos caer en el error de Salomé también y lo queremos evitar. A veces el amor que tenemos por los demás, y si eres padre y madre se refleja en tu hijo y en tus hijas. Amo tanto a mis hijos que yo no soy realista.
Y en la oración y en la súplica a Dios por lo que sea, incluyendo por el bienestar de los hijos, tenemos que ser realistas, hermanos y hermanas, objetivos. Y objetivos quiere decir que veo las cosas tal como son y como Dios me las ha presentado. A veces deseamos que nuestros hijos estén en posiciones que no le corresponden. O a veces queremos que nuestros amigos estén en posiciones que no le corresponden. Eso yo tengo que entenderlo, eso yo tengo que identificarlo. Buscar una posición para alguien que no le corresponde o es un puesto que no le toca. Parece un poquito fuera de las cosas de Dios, pero es que impacta, penetra, contamina, se filtra en las cosas de Dios. Reconocemos nosotros, hermanos y hermanas, y de alguna forma también lo podemos ver, que a veces también presionamos. Hay padres que presionan, hay amigos que presionan y recomiendan y presionan a la misma vez que se hagan cosas que no son ni tan siquiera de la fe y que no son ni tan siquiera de la voluntad de Dios, y eso se filtra en la oración. Cosas que no son de la fe no tienen respuesta por parte de Dios en la súplica para quien sea. Cosas que no son de la voluntad de Dios, hermanos y hermanas, no tienen cabida en las cosas de Dios. Es como quien se pone a pedirle a Dios que mi equipo de pelota gane el juego. ¿Por qué yo meto a Dios en eso? ¿Qué tiene que ver Dios con eso? Es como si alguien le pidiera a Dios que yo me quiero pegar en la lotería. ¿Por qué yo uso eso como una súplica a Dios? O sea, hay unas cosas que no corresponden en el campo espiritual. Hay unas cosas que no se deben de traer, que no corresponden, unos lugares, unas posiciones, unas peticiones que se hacen delante de Dios, hermanos y hermanas, que debemos de salir de ellas. Y a veces buscamos todo eso con la excusa de que es para servir mejor al Señor. No, es que esto es para servir mejor al Señor. Si me pego en la lotería, si el equipo gana el campeonato, si ella sale como la reina de belleza. Pues hermanos y hermanas, estas cosas es como meter a Dios en un territorio que Él no puede estar y no quiere estar, que tiene su rumbo. Aquí entender que hay que dejar a Dios, y escucha bien, hay que dejar a Dios si Él quiere que asigne la responsabilidad. Salomé tenía que dejar a Dios que asignara esa responsabilidad. No está en mis manos, es lo que dice Jesucristo. Conceder un puesto a la derecha o a la izquierda, eso no está en mis manos, eso no lo decido yo. El Padre tiene eso reservado ya y yo en eso no me meto. Fuerte, hermanos y hermanas, para una madre que viene con una súplica que ella entiende que es de amor, una preocupación justa, un asegurar y un proteger a sus hijos en el futuro. Claro está. Pero también a veces Dios tiene que ser sincero con nosotros para aclarar las cosas, para precisar las cosas, para ubicarnos en la mentalidad de no cegarnos y no ver lo que Jesucristo realmente quiere. Y eso es lo que hace Jesucristo en esta ocasión. Esa posición que Dios asigna en un momento dado de responsabilidad, de liderazgo, nosotros no podemos forzar a Dios que Él lo haga. Obligar a Dios y encajarlo dentro de una petición que se supone que sea una propuesta que yo le hago a Dios, meterlo dentro de una exigencia que le hago a Dios. Esa es la reflexión y hacia eso nos lleva a esto, pensarlo de esa manera, juzgarlo de esa manera, corregirlo, no contaminarme, no dejarlo entrar, porque entonces voy a pensar que wow, esto realmente no me está dando resultado y esto como que no estoy logrando lo que quiero que hacer. Nosotros, y padre y madre, aquí hay que enseñar a los hijos el valor del esfuerzo. Todos tenemos que enseñarnos unos a los otros que el esfuerzo hay que pasar por él, aunque sea difícil. El trabajo duro no se puede evitar por buscar el esfuerzo mínimo o el trabajo que no requiere entrega, sudar, sacrificarse, perder la noche a lo mejor. Hay que vivir por eso, de la humildad que hay que tener en la vida al enfrentarla y asumir bastantes cosas. No enseñarlos de otra forma, es lo que nos enseña la palabra de Dios hoy a todos, a encontrar atajos en la vida, comodidades en la vida para conseguir los deseos.
estaríamos educando mal, estaríamos pidiendo mal. Porque alguien que no ha tenido la experiencia, hermanos y hermanas, ¿cómo podrá enfrentarse a muchas cosas de la vida? Por eso el que no ha sufrido poco sabe de la vida, hermanos y hermanas. Verlo desde ese punto de vista, purificar, depurar, la forma en que le suplicamos a Dios, la forma en que hablamos a Dios. Vamos a concluir. Dentro de todo lo que hemos dicho en el caso de Salomé, lo que significa para nuestras vidas, y dentro del ejercicio que estamos haciendo en esta cuaresma, vamos a concluir. Hoy tú y yo tenemos que preguntarnos a la luz del evangelio que nos propone la iglesia, ¿cuál es el estilo de vida de los seguidores de Jesús? O si yo estoy en el estilo de vida de los que creen y siguen a Jesús. ¿Es el estilo de los que siguen a Jesús uno de mandar? ¿Uno de dar órdenes? ¿Uno de que otros hagan lo que a mí me gusta? ¿Uno de ser reconocidos en la posición y en el puesto que yo estoy y buscar la reverencia? Cuando damos con la vida, hermanos y hermanas, en el servicio, cuando damos con la vida, nosotros damos con la vida, encontramos el sentido de la vida a través del servicio, a través de la entrega, como hace Cristo. No solamente entregar la vida, cuando servimos, nosotros damos con la vida, ahí es que nosotros nos encontramos a nosotros mismos. Ahí es que nosotros nos encontramos a nosotros mismos. Cuando servimos, cuando uno sirve al necesitado, yo me encuentro conmigo mismo y me doy cuenta de quién yo soy. Cuando voy al hospital, cuando asisto al que no tiene vivienda, cuando voy a la prisión o a la cárcel a visitar al que está condenado, cuando soy capaz de dar la mano, de completar, de disponer, de proporcionar, me encuentro conmigo mismo realmente. Ahí es que yo descubro quién yo soy y hacia eso es lo que nos lleva a Jesucristo en su palabra, para que nosotros entendamos cómo el servicio nos hace dar cuenta de nuestra realidad. Con frecuencia, hermanos y hermanas, concluimos que a veces no sabemos lo que estamos pidiendo. Y hoy Jesús nos lo recuerda y eso hay que recibirlo con humildad. Con frecuencia no sabemos lo que estamos pidiendo. La voluntad de Dios no se contamina con el poder, con estas cosas del mundo. La voluntad de Dios no se contamina con el poder. La voluntad de Dios en la cuaresma se nos enseña, está marcada por la cruz. Y la cruz es donación, la cruz es entrega, la cruz es servicio. Ese es el signo para nosotros. Por eso Jesús concede lo que no se quiso pedir y no da lo que se pide. No lo da. Siempre te va a dar algo, aunque no sea lo que yo haya pedido, porque Jesús siempre responde, pero tal vez no de la manera que yo espero. Recuerda ese principio siempre. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es la que yo necesito. Si yo no he hecho ese examen de conciencia, Dios lo hará por mí y Él me dará lo que necesito. Me toca a mí discernir el signo de los tiempos. No me lo dio, ¿qué me habrá dado en cambio? Y descubrirlo. Finalmente, hermanos y hermanas, en esto de no saltarnos el dolor, el sufrimiento, en esto de no saltarnos la prueba difícil de la vida, de no brincarla, Jeremías y el Salmo 30 de hoy nos ayudan mucho. Jeremías está en una situación donde él se entera de que hay un plan para matarlo. Y el hombre se ve como un profeta que ha cumplido lo que Dios le ha pedido, pero como que quisiera no pasar por el dolor y el sufrimiento. Están planificando matarme, han cavado la fosa para hundirme en ella y enterrarme. Y le hace una pregunta bien grande a Dios. Eso está en Jeremías capítulo 18, versículo 18 al 20. Y él le pregunta a Dios, ¿se paga el bien con el mal? ¿Acaso se paga el bien con el mal? Claro, hermanos y hermanas, esa pregunta sale cuando no entendemos que hay que pasar por esas pruebas. No es que se pague el bien con el mal. Es que la fe no es para que nosotros podamos vivir en esta vida una vida fácil. Es una vida que hay que enfrentarla con unos retos. El Salmo 30
Es la súplica de un hombre, hermanos y hermanas, que está en la misma situación que está Jeremías, un hombre que se entera de que están haciendo un plan para quitarle la vida y está suplicando a Dios. Pero el salmo, como es salmo a Dios, lo que vemos es que el hombre está confiando en que Dios al fin y al cabo lo va a librar. Y confiesa, yo creo esto, porque tú eres mi Dios. No saltemos eso en la vida. Hagamos correctamente la petición y la súplica delante de Dios. No nos dejemos cegar por ciertas emociones, ciertos sentimientos que tenemos en la vida. Cuando somos correctos y lo identificamos, va a haber bendición, hermanos y hermanas, siempre por parte de Dios. Que así sea en esta cuaresma y de cuaresma para siempre. Oremos. Amén y amén. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre con ustedes y sea de bendición este día en todo cuanto hagas o hayas hecho ya hoy. Para nosotros, con el favor de Dios, nos veremos mañana. Te esperamos. Hasta pronto.